fueron realizadas las elecciones en Rusia. Bueno, que Rusia está bastante distante de República Dominicana, sabemos que en un mundo globalizado todo impacta. ¿Qué impacto tiene el resultado de las elecciones de este domingo en Rusia? Bueno, de entrada, contextualizar. Estas elecciones se vienen produciendo en un escenario donde la única posibilidad que Vladimir Putin tenía de no ser reelecto presidente de su país era que no participara. Era la única posibilidad que existía de la no reelección de Vladimir Putin en esa posición. Porque incluso si moría durante el proceso eleccionario horas antes, iba a terminar siendo electo el mandatario. Entonces, bueno, Vladimir se ha convertido casi en el líder único de Rusia. La Rusia de hoy, pues entonces ha con él establecido una relación casi inseparable. Vladimir alcanzó cerca del 87% de los votos, algunos más, algunos menos. Un mar de personas participó, según los rusos, fue esta la contienda donde mayor participación en mucho tiempo hubo. Allá hay una votación hábil por internet que ya hace algunos días el mismo Vladimir Putin, como lo ven en pantalla, ejerció con antelación. Y bueno, ahí no había ninguna otra duda de que Vladimir Putin mantendría la posición. Ahora, ¿cuál es el impacto de esto? Porque la elección en un país como Rusia no es una simple elección, sino que se vota por un modelo de acción. Bueno, el modelo de acción primero que hay que tomar en consideración aquí es la continuidad del conflicto ruso-ucraniano. Y esa continuidad incluso pudiéramos traducirla no solo en la fortaleza que Rusia quizás demuestra esta etapa del camino, no. Esa votación también puede verse como la necesidad o la validación de una agitación mayor, de una escalada mayor en el conflicto. Y esa escalada mayor no aguantó ni siquiera algunas horas más allá del discurso que el propio jefe de Estado ruso expresó. Inmediatamente se dio a conocer como que éste había logrado la victoria. Bueno, en ese mismo discurso Vladimir Putin advirtió, de alguna forma, advirtió que la contienda que se vendrá dando en los próximos días, horas o minutos, pues puede provocar incluso una tercera guerra mundial. Y eso lo establece de alguna forma como una advertencia a Occidente, a la OTAN y a los Estados Unidos con foco y acento, subrayelo, pónganlo en negrita y todo lo demás, porque lo que se ha venido generando, pues evidentemente condiciona un poco el ambiente. De manera que yo les digo claro, lo que ayer el pueblo ruso ratificó no fue otra cosa que el modelo que Vladimir Putin ha comenzado o ha continuado expresando durante estos últimos años de expansión. Fue un referéndum a sus políticas públicas y a su política ante la guerra esencialmente. Los rusos no están inconformes, por lo menos los que las urnas fueron, con la guerra que hasta ahora ha venido dando Rusia. Ahora, Rusia no está solo en el escenario. Rusia tiene alrededor de sí elementos como los mismos Estados Unidos y la OTAN, pero también hay otro elemento que es China. Y ayer, por ejemplo, estaba circulando nada más y nada menos que lo siguiente. Un portavoz del Ministerio de Defensa de China
afirma que China está dispuesta a intervenir militarmente en cualquier conflicto en el que Estados Unidos o la OTAN intenten atacar a Rusia. Ahora, aquí el gran problema, o la gran pregunta es, ¿qué se entiende por un ataque a Rusia? Porque parecía ser, por ejemplo, hace algunos meses que Rusia concebía como un ataque la inclusión de Ucrania en la OTAN. Bueno, si eso es visto como un ataque, pues entonces la guerra ya está sembrada. Hay otros que establecían que solo la inclusión de Finlandia en la OTAN bastaba para que Rusia asumiera el reto y se pusiera al frente. Otros aguardaban un poco más y establecen que solamente la incursión directa en territorio ruso es lo que permite o es lo que posibilita que sea visto como una contienda. Ahora, en la práctica, yo creo que basta con que el conflicto ruso-ucraniano permita la inclusión de Ucrania en la OTAN. Si eso se da, parece que Rusia ha encontrado finalmente la voz de apoyo oficial de China en esta contienda y estaríamos a las puertas de una tercera guerra mundial, tal cual lo advirtió Putin. Ahora, eso no es conveniente a ninguna de las partes. En la realidad, eso no es conveniente a ninguna de las partes y de alguna forma esta victoria de Putin simboliza la derrota de Occidente. Putin ganaría como quiera. O sea, no había la posibilidad de otro camino que no fuera ese. Ahora, el porcentaje, digamos que es una validación no solo de su gestión, sino que es una derrota para Occidente. Y a pesar del esfuerzo que Estados Unidos quizás pudo hacer, Rusia hoy se coloca como la principal economía del mundo. Y bueno, Putin tiene el camino abierto para elecciones hasta 2036. Putin tiene el camino abierto para elecciones hasta 2036 sin ningún problema. ¿Qué va a permitir eso? Bueno, el éxito en la guerra y el desarrollo económico. Si esos dos elementos se mantienen de pie, entonces Putin seguirá siendo quien ostente el poder hasta entonces. Y cuidado porque esta facilidad que tiene hoy de candidatearse hasta 2036 es una facilidad que viene dada no por Dios, no. Es una facilidad que viene dada por una modificación constitucional que se produjo hace ya algunos años y le abrió esa compuerta de forma casi indefinida. Entonces, el Kremlin está de fiesta, a partir de esto estamos hablando de no la segunda ni la tercera economía de Europa, no. Estamos hablando ya de la primera economía de Europa, porque Rusia ha pasado a colocarse a partir de una serie de políticas económicas que ha tomado en plena guerra por encima de Alemania incluso, por encima de Alemania. No muy lejos, pero por encima. Y eso le basta. Vamos a ver cómo termina todo esto, pero a fin de cuentas, ese paso de Vladimir Putin de una victoria más consolida su visión sobre la guerra y su evolución a partir de eso.